Muy bien, hermanos. Un poquito de lo que hemos estado haciendo nosotros con este tema, con este curso de los libros poéticos, ha sido pues estudiar acerca de 5 libros que nos trazamos en el estudio. Hemos empezado con Job, recordarán ustedes, y hemos visto grandes verdades en el libro de Job. No hemos podido desarrollar el libro de manera exhaustiva porque el tiempo no nos lo permitiría hacer así de manera exhaustiva, por lo que hemos estudiado la estructura, algunos tópicos especiales como por qué sufren los justos, por ejemplo, y vimos la teología. Así estudiamos también el libro de los Salmos. Hemos dicho que dentro de Salmos hay 5 libros más, ¿no es cierto? Y es el libro de la Biblia más grande porque también tiene varias cosas, varias formas en su composición. Pero los salmos nos han enseñado que tenemos confianza con Dios, tenemos la libertad para orar, tenemos la libertad para estar delante de Dios, no siempre bien, porque no siempre uno puede estar bien. La realidad de la vida no es como quizás pensamos. Hay noticias que nos desalientan, hay cosas que nos preocupan, hay momentos que nos enojamos por diferentes cosas. El fracaso muchas veces llega, hermanos, pérdidas, y ¿cómo vamos a estar bien con todo eso? Obviamente, hacemos lo posible para estar bien. Es más, a veces nos sorprende que encontramos una iglesia donde todo debe ser lleno de gozo, ¿no es cierto? Y donde no se comprende que sufrimos, al igual que todos los demás en este mundo. Y los salmos nos dejan ver eso, que muchas veces delante de Dios vamos a estar tristes, no gozosos. David lo estuvo muchas veces. Y cito a David aquí porque ha sido el autor que más salmos ha escrito. Hemos dicho prácticamente la mitad de los 150 vienen de él. Entonces los salmos nos ayudan cómo levantarnos, cómo al estar mal por diversas razones, podemos tener la ayuda bendita de Dios para poco a poco salir otra vez, levantarnos y continuar en la vida cristiana también. Luego vimos el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Un libro lleno también de mucha sabiduría. El autor, dijimos, el hijo de David, Salomón, ¿no es cierto? Y ahí aprendimos que con Salomón las enseñanzas van mucho de la mano con comparaciones, sobre todo hace la comparación constante en el contraste del sabio y el necio. Y planteamos ahí a la luz de Proverbios que el necio no es el ignorante, ¿se recuerdan? El necio es el pecador, es el que sabiendo está cometiendo algo que no le agrada al Señor. Entonces, y el punto principal, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora en Eclesiastés vamos a volver a tocar el tema del temor de Dios, porque está ahí. Así como en Proverbios, también está en Eclesiastés el temor de Dios. Por supuesto, ¿no? Eso nos deja ver al mismo autor, porque es el mismo que escribió Proverbios, el mismo en Eclesiastés. Y al inicio, hermanos, hicimos un panorama de toda una introducción considerable, creo yo, acerca de los libros poéticos y todo lo que conlleva esto, como por ejemplo la poesía hebrea, las características de los libros poéticos o las características precisamente de la poesía hebrea. Entonces, con toda esa información, esperamos que estudiar Job, Salmos, Proverbios
o Eclesiastés o Cantares, sean pues todo esto recursos para comprender mejor estos libros que tenemos ahí dentro de lo que se llama los libros poéticos. El Antiguo Testamento, hermanos, se divide en varias partes, así que estamos estudiando solo una partecita. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, la primera parte, cuando hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, muy similar a los 5 de los poéticos, ¿no es cierto? A eso se llaman el Pentateuco o la Torá, y se estudia, esa es una parte para estudiarla, ¿no es cierto? Después podemos estudiar desde Josué, por ejemplo, hasta Esther, lo que se llama los libros históricos. Así podemos ver el Antiguo Testamento un poco más preciso con sus lecciones y luego podemos estudiar lo que está ahí, los profetas. Tenemos varias divisiones en los profetas, por ejemplo, los profetas preexílicos, los que están antes del exilio, los profetas exílicos, los profetas posexílicos, y ahí estamos también continuando ya con los libros poéticos, como que hemos empezado por el final, ¿no es cierto? Con los poéticos, y tocaría venir ahora desde el Pentateuco, los históricos y los proféticos, porque ya los poéticos lo hicimos. Y así estaríamos prácticamente terminando el Antiguo Testamento. Una división parecida hay en el Nuevo Testamento, para estudiar el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los evangelios se puede estudiar así, dividiéndolos o separándolos, y dentro de los evangelios todavía es posible estudiar los evangelios sinópticos, donde uno estudia a Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, y Juan lo estudia por separado. O si quiere uno todos los evangelios, los 4 evangelios. Luego se estudia de manera muy aparte Hechos de los Apóstoles, luego las epístolas, por ejemplo, todas las que tenemos ahí, las de Pablo para empezar, desde Romanos. Después tenemos las epístolas en las que van de Pablo, podemos dividirlas todavía, las epístolas de Pablo, las de la cárcel, por ejemplo. Hay 4 que él escribió desde la cárcel. Podemos también las epístolas de Pablo, las que se llaman pastorales. Escribió a Timoteo, a Tito, por ejemplo. Romanos se puede estudiar por separado también, porque es la condensación teológica del pensamiento de Pablo. Y hay más epístolas, ¿no es cierto? No solamente las de Pablo. Se pueden conocer como epístolas universales, por ejemplo, las de Juan, las de Pedro, estudiarlas. Tenemos ahí también a Santiago, a Judas, con las epístolas o las cartas en el Nuevo Testamento. Y bueno, el Nuevo Testamento finalizará estudiando Apocalipsis. Así, hermanos, así que hay mucho por estudiar en la palabra de Dios y esas divisiones se han hecho para poder comprenderlas mejor y poder absorber mejor sus enseñanzas en base a las divisiones que estamos compartiendo esta tarde. Muy bien, con todo este preámbulo que les estoy compartiendo, espero que ustedes se animen a poder estudiar o seguir estudiando la palabra del Señor. Es más, si uno va leyendo varias partes de la Biblia, se dará cuenta que es muy necesario estudiarlas bien. El secreto de la prosperidad realmente está en estudiar la palabra del Señor. Promete el Señor que si uno hace como dice su palabra, tendrá prosperidad. Todo lo que hace irá bien. Entonces, tenemos el secreto. Se nos ha avisado por dónde es la cosa. No tenemos que buscarla, ni descubrir la pólvora nosotros. Ya se nos ha dicho por dónde es que hay que ir para lograr las mejores cosas. Así es, hermanos. Entonces, los que han empezado recién, a continuar, por favor, y a ponerle mucho rigor académico, estudiando la palabra, estudiando desde casa, con todos los recursos, exposiciones, tópicos que se toca en alguna clase, en algún seminario, como sea.
tomando apuntes y desde ahí uno mismo seguir equipándose y preparándose. Yo les recomiendo que hagan un esfuerzo para agenciarse de herramientas bíblicas, si es que realmente quieren tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. Es decir, no es solamente agarrar la Biblia y leer todos los días por leer, no. Si es en serio de verdad que usted quiere conocer lo que Dios ha revelado, es estudiar de verdad, meditar en ella, y para eso necesita agenciarse de comentarios bíblicos, de concordancia bíblica, por ejemplo, necesita agenciarse de diccionario bíblico, así, lo que llamamos herramientas para el estudio bíblico teológico. Usted quizás dirá, pero profesor, eso cuesta muy caro. ¿Cómo conseguirlos? Siempre que usted se pregunta esto, hágale justicia a su administración económica. Si usted tiene dinero para comprar un nuevo celular, tiene dinero para comprarse una nueva zapatilla o tenis, una nueva playera, un nuevo polo, una nueva camisa, un nuevo pantalón, si usted puede comprar todo esto, entonces sí tiene, de verdad, sí tiene, sino que no es parte de su costumbre invertir en aquello que será productivo para su vida. Entonces ahí simplemente es hacer cambios en su administración. Pero si realmente usted no se está comprando todo lo que mencioné, sí, pues no tiene, no tiene. Es medido sus ingresos, ¿no es cierto? Y ahí hay que orar para que el Señor bendiga, quizás buscar al pastor de la iglesia también para prestarse libros que él pueda tener o agenciarse de manera digital. Hay varios que ya tienen su pequeña biblioteca digital, por ejemplo, y se puede pedir que lo comparta. Pero ahí está, el interesado va a buscar por cualquier forma y va a conseguir para crecer en su estudio bíblico. Muy bien, hermanos. Me dirijo entonces de una vez para explicar el libro de Eclesiastés, y aquí tenemos lo que son los PPTs para poder trabajar en base a estos PPTs. Eclesiastés, al igual que los demás libros, vamos a estudiar en cuanto a su columna vertebral, es decir, la estructura, cómo está organizado el libro, un pequeño bosquejo, breve por supuesto. Vamos a exponer algunas partes y ver la teología del libro. Tienen toda la libertad, dije hermanos, si hay algo dentro de los capítulos que ustedes están leyendo o encontrando, puedan preguntar con toda confianza acerca de este libro. No sé cuántos de ustedes pudieron averiguar sobre Eclesiastés. Habíamos dicho una tareita para el próximo lunes, ¿se recuerdan? Y pudieron mirar un poco más, revisar, leer por ahí quizás algo en cuanto a Eclesiastés. Dije, no, ¿por qué se llama Eclesiastés? Si en el hebreo el libro no se llama Eclesiastés, en el hebreo el libro se llama Kohelet. Y si ustedes ven en este momento incluso su Biblia en la versión Reina Valera, claro que no está la palabra Kohelet, pero literalmente está la palabra que se traduce de Kohelet, el predicador. El predicador, la palabra predicador es para nosotros en español, y ese español viene del hebreo Kohelet, ¿no es cierto? En el versículo 2 dice, vanidad de vanidades, del capítulo 1, dijo el Kohelet, el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 1, palabra del Kohelet, del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. En otras palabras, el Kohelet, el predicador, es Salomón, porque ahí dice hijo de David, rey de Israel. Bien, hermanos, ¿quién se anima a compartir, por favor, por qué se llama Eclesiastés? ¿Quién le puso este nombre? ¿De dónde viene este nombre de Eclesiastés? ¿Alguien se anima? ¿Alguien averiguó, investigó? Ujú.
Pastor, es de la palabra de iglesia, de reunión, de asamblea. Ajá, De ahí viene el origen, pastor. muy bien, pero ¿quién le dio esa palabra? ¿Quién le puso? ¿Quién cambió el nombre de Cogelet a lo que usted dice, Eclesiastés? Viene de eclesía, pero ¿quién le dio ese cambio? ¿Cómo aparece en nuestras Biblias como Eclesiastés? Si ustedes abren su Biblia, hay un título grandote, dice Eclesiastés. Lady. Sí, según el diccionario, dice este término proveniente de la Septuaginta, designa al libro del Antiguo Testamento que el hebreo llama Kohelet, término etimológicamente próximo a la raíz que significa asamblea, congregación. Mm, ya dicen ciertas versiones, como la Reina Valera, siguen las versiones griegas y latinas que traducen este término hebreo como predicador. Ujú. Muy Mm, bien, gracias, Lady. Eso está bien. Lo que estás ahí averiguando, eso es investigar, ¿no es cierto? Gracias por haber hecho la tareita ahí. Tiene que ver con esto. Dice ahí lo que leyó. Este nombre viene de la Septuaginta. Vamos a explicar un poquito sobre eso. Mano Cristian, adelante. Sí, buenas noches, profesor. ¿Cómo Ujú. está? Profesor, ¿podría admitir a la hermana Dioselina que está tratando de ingresar, si fuera tan amable? Sí, 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 claro. Por favor, por favor. Ajá. Es, eso solamente. Ahí más bien le dejé una pregunta para que Ah, pueda ya. me lo preguntar. Sí, sí, eso es Ok, todo. Gracias. ok. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Ok, hermanos. Vamos a entonces, ya, hay una pregunta del hermano Cristian. Ok, lo vamos a desarrollar en la parte de la exposición. Vamos a responder a la pregunta del 1.18 en la parte de la exposición. Ok, en este momento yo estoy en la parte introductoria, viendo el tema del nombre, ¿no es cierto? Es importante que ustedes sepan por qué se llama Eclesiastés y no el predicador. Y ya nuestra hermana nos ayudó, Lady, diciendo lo que dice el diccionario. Hermanos, ustedes deben saber lo siguiente, esto es importante. Muchos judíos, muchos hebreos que habían ido al exilio babilónico, tenían que regresar a Jerusalén, al reino del sur, a Judá. Tenían que regresar porque Dios ordenó que regresen después de haber cumplido el tiempo de estar en el exilio. Llegó entonces el edicto de Ciro el Grande, diciendo los judíos deben regresar, no deben estar aquí en Babilonia con nosotros. Para entonces, este Ciro el Grande ya había conquistado con su imperio medo-persa a los babilonios, pero todo lo que había conquistado estaba con él. Entonces él ordenó que regresen a su casa todos los que han sido conquistados y exiliados por Ciro, perdón, por Nabucodonosor o Babilonia. Y bien, regresaron muchos hebreos, muchos judíos, por ejemplo, el libro de Ageo, de Zacarías y Malaquías, estos tres profetas que están al final de nuestra Biblia, nos cuentan qué estaba pasando con los hebreos, con los judíos, los israelitas que regresaron del exilio. Muchos no regresaron, hermanos, ¿de acuerdo? Muchos decidieron quedarse en Babilonia y otros migraron hacia Egipto, otros migraron hacia más al África y otros se ubicaron en Alejandría para vivir allá, para desarrollar su vida allá. Probablemente evaluarían que era mejor ir para allá que ir a Jerusalén, porque en Israel pues todo estaba para empezar de nuevo. Era un desastre. Solamente por obediencia a la palabra del Señor regresarían, ¿no es cierto? Otra razón no la tendrían porque no había nada ahí, pero ahí precisamente venía el paso de fe.
Entonces, con el tiempo, muchos judíos que vivieron fuera iban perdiendo su idioma hebreo. Obviamente, cuando el idioma no se está manejando siempre, se va perdiendo, ¿no es cierto? Así que un gobernador llamado Ptolomeo Filadelfo, en el año 300 más o menos, o para decirlo así mejor, 300 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos hablando después de Esdras, después de Nehemías, ya el post-exilio se ha dado como 100 años más o menos. Estamos ya dentro de lo que comprende, por ejemplo, los 400 años de periodo intertestamentario. Estamos dentro de ese espacio, 300 años antes de Cristo. Ya había venido Alejandro Magno, ya había muerto también Alejandro Magno, y uno de sus representantes del ejército, uno de sus soldados, porque su gran ejército de Alejandro Magno se dividió en 4 otros reinos grandes. Uno de esos fue el de Ptolomeo Filadelfo, el que ocupó Alejandría, Egipto, toda esa zona. Entonces, él, hermanos, vio la necesidad. En el fondo es difícil saber el sentir de Alejandro Magno. Realmente, ¿qué le motivó a emprender este proyecto de traducción de la Biblia hebrea al griego? Vuelvo a repetir, de la Biblia hebrea al griego. Como la mayoría hablaba griego por Alejandro Magno no fue un tipo que conquistó y se llevó a la gente a Grecia. Él decía, muy contrario a Babilonia, no necesitamos transportar a la gente, eso no se hace. Se conquista con la cultura, con la inteligencia, con la cabeza. No sacamos nada trayendo a la gente a Grecia. Llevemos a Grecia, a esto se llama la cultura helenista, llevemos el helenismo a todo el mundo. No hay que traer a la gente aquí como han hecho los otros. No sacamos nada. Llevemos nuestra cultura al mundo entero para que todos piensen como un griego, todos hablen nuestro idioma. Y dicho sea de paso, muchas de las formas en cómo hacemos nosotros las cosas y cómo pensamos es propio de la cultura griega, hermanos. Aunque Alejandro Magno ya no esté, su forma de pensar en cómo se conquista todavía está presente. Es más, todos nosotros tenemos que aprender algunas palabras en griego cuando tenemos que ir a algún lugar, como el hospital, por ejemplo. Aprendemos griego porque en el hospital muchas de las cosas están hechas con este idioma. Entonces es ahí cuando se reunió a 70 o 72 eruditos judíos para que hagan este trabajo de traducción. Por eso se conoce como la Septuaginta o también como la L y la XX. Se puede llamar también la versión de los 70. Versión de los 70 es sinónimo de decir Septuaginta. A esa versión se llama Septuaginta. Entonces, estos ancianos en diferentes procesos y momentos tradujeron toda la Biblia hebrea al griego. Así que, ojo, había una Biblia hebrea usada por judíos en determinados lugares que podían todavía manejar bien el hebreo, porque esto se iba perdiendo mucho más, y más empezó a leerse y a tomar mayor campo la Biblia de la Septuaginta, la Biblia griega. ¿Me dejo entender? Y eso empezó a circular, hermanos. Recuerden, 300 años antes de Cristo. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra y desarrolla todo su ministerio, Él ya puede leer, Él ya tiene en sus manos la Septuaginta. Diríamos, ha sido la Biblia del Antiguo Testamento que usaron en el Nuevo Testamento, más que el texto hebreo, la Septuaginta. Entonces, cuando se hizo ese trabajo de traducción, lo que han hecho es cambiar algunas partes y en lugar de ponerla en hebreo y buscar una traducción directa del hebreo, pusieron pues lo que ellos entendían en lo que el mensaje del libro
arroja. Por ejemplo, en el Pentateuco, Génesis en hebreo es Bereshit. Muy bien, en griego es inicio, Génesis, llamaron Génesis. No cambiaron nada, pero en Éxodo cambiaron totalmente. En Levítico lo cambiaron totalmente. ¿Y a razón de qué hicieron los cambios? Vuelvo a repetir, a razón del contenido de los libros. Ellos evaluaron y dijeron, Cogelet, Cogelet, el predicador se llama en hebreo este libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? Pero más parece ser otra cosa. Si notamos bien, dijeron ellos, no es solo el predicador. Claro, el predicador es Salomón, él es quien habla, pero ¿por qué no le ponemos más bien un título que deja ver al lector judío rápidamente el propósito del libro? Y aquí voy, hermanos, cáptenme por favor. Salomón ha envejecido, ha vivido muchas cosas fuera de Dios, fuera del propósito de Dios, se ha portado muy mal con el Señor, ha hecho lo que ha querido, ¿no es cierto? Lo que no agrada al Señor. Él mismo dice, le he dado rienda suelta a mis ojos, a mis deseos, ha hecho lo que he querido. Pero ¿saben qué hace Salomón ahora? Está completamente arrepentido y lo que él hace es probablemente pararse en el balcón del palacio o en alguna manera en un lugar que puede verse como un púlpito, invita y reúne a toda la gente joven de Israel, a todos los jóvenes israelitas, abiertamente y les predica. Por eso el predicador, el Cogelet. Pero ¿qué hizo la Septuaginta? El propósito de Salomón es reunir y enseñar, llamar a toda la gente joven de su país y enseñarles, en síntesis, que no hagan lo que él hizo, que tendrán consecuencias tristes, que no pisen las huellas que él llevó y que por el contrario entiendan bien que el fin de todo en la vida, el fin último de la vida es temer a Dios y apartarse del mal. Que eso puedan comprender todos los jóvenes, porque muchos de ellos hasta son inocentes, no saben, simplemente imitan, simplemente se dejan llevar por los impulsos de su corazón. Aquí el que les está predicando es la muestra viva de haber hecho cosas que ustedes no deben hacer, porque ya aquí uno por poco ha muerto en eso. Entonces, ¿por qué le llaman Eclesiastés, hermanos? Porque hay la idea de reuniones tras reuniones a las que Salomón está enseñando, predicando. Y esas reuniones están compuestas por gente muy joven de Israel. Y la palabrita viene de eclesiástico, es decir, de eclesía. Cuando reúne a la gente, en hebreo a eso se llamaba asamblea. Y de ahí pasó al griego como eclesía. Yo dije el lunes pasado, eclesía para entonces era terminológicamente cualquier tipo de asamblea. Ahí todavía no estaba la concepción de que la eclesía es algo sagrado, es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios, por ejemplo. Eso no estaba ahí todavía. Lo que pasa es que esto se tornará en un término sagrado recién con el tiempo. Pero para entonces, en los días que estamos hablando de Eclesiastés o Salomón, no. No, y mucho más cuando la Septuaginta hizo la traducción. Entonces, por eso le dieron el nombre de Eclesiastés, por la idea de qué está haciendo el libro. Salomón hace una asamblea constantemente, reúne a la gente joven y les enseña y les predica. Entonces, la Septuaginta lo que hizo es, no está bien que se llame el predicador, el libro, mejor llamémoslo Eclesiastés porque hay una iglesia. Pero entiéndanme bien, no se vayan a equivocar. Cuando dicen ellos que hay una iglesia, no está hablando en los términos o las ideas que nosotros tenemos cuando hoy día hablamos de iglesia, sino hay una asamblea simplemente. Salomón está reuniendo a la gente para hablarles y enseñarles y advertirles para que no se pierdan.
Muy bien, hermanos. Entonces, gracias por... ¿quién hizo la tarea? Solamente creo Lady hizo la tarea, ¿no es cierto? Algunos otros también averiguaron por ahí. Muchas gracias. ¿Cómo podríamos bosquejar en todo caso este libro de Eclesiastés? Quizás en 5 partes, hermanos. Una introducción de 11 versículos en el capítulo 1, es decir, del verso 1 hasta el verso 11, encontraríamos una introducción a los 12 capítulos, por supuesto. Luego, desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 26 sería, en otras palabras, todo el capítulo 2, será pues la búsqueda por una vida con significado. Y dentro de esta sección está la pregunta de nuestro hermano Cristian que vamos a resolver en un momento, ¿no? La búsqueda por una vida con significado. Salomón es un hombre sabio, recordemos, y se hace preguntas muy interesantes sobre el significado de la vida. Dicho sea de paso, recordemos que cualquier cosa que leamos dentro de Eclesiastés debe leerse con miras a ser resuelto en el capítulo 12, porque Salomón está construyendo los temas hasta el final. Por eso dije, no creo que él predicó los 12 capítulos de una vez. Debe haber sido una serie que él hizo en varias ocasiones con los temas que tenemos aquí. Luego, capítulo 3, que sería la parte más grande del libro, hasta el capítulo 10, análisis de los problemas humanos. Qué difícil esta parte ha de haber sido para Salomón. Reflexionar sobre eso, sobre las situaciones y condiciones que atraviesan los seres humanos. Por eso podemos llamarla problemas humanos. Luego ya, al final, capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 8, solución de los problemas humanos. Y hay una conclusión que va de los versos 9 al 14 del capítulo 12. Es una conclusión muy bonita. En la conclusión encontraremos las respuestas a varias de las cosas que Salomón escribió con anterioridad. Eso sería, hermanos, un breve bosquejo, una breve estructura. Y ahora vamos comentando sobre el libro en sí, ¿no es cierto? Sobre los tópicos, sobre los temas. Nos encontramos frente a otro de los escritos sabios de Salomón, por supuesto, pensando en Proverbios, ahora en Eclesiastés, para absorber sus enseñanzas, las que provienen de un hombre que realmente desperdició las bendiciones de Dios por su placer personal. Marque eso, por favor. Él desperdició las bendiciones de Dios por su placer personal. Y él mismo lo dice. Él mismo lo dice, hermanos. Es más, hace mucho énfasis en decir, no hagan lo que yo hice. No vayan por donde yo fui. Yo ya lo viví. Y conseguí todo lo que quise. De verdad, para mí no había un no, dice Salomón. En la condición en la que me encontraba, el rey, el hijo de David, el poderoso David, todo lo que yo quise, hice y obtuve. Pero eso no es la vida, en eso no consiste la vida. Y abandoné incluso a Dios, me volví un apóstata, sería, para entenderlo mejor, por preferir cosas temporales. Entonces, aquí viene la sabiduría de Salomón. Esto se traduce en mostrar las experiencias dolorosas de la insatisfacción de la vida por abandonar la gloria de Dios. Entonces, dicho libro, hermanos, tiene el objetivo de advertir. Ese sería el propósito más grande, advertir a las generaciones siguientes para que no cometan el mismo error trágico de su autor, quien Salomón. Y bueno, hay una palabrita que nos llama mucho la atención, ¿no es cierto? Se repite muchísimo en el libro. Muchas de las veces están ahí.
Vanidad. Vanidad es una palabra que aparece 30 veces en el libro. Es bastante, ¿no es cierto? Y esto viene del hebreo llamado Hebel. Hebel, por ejemplo, cuando dice vanidad de vanidades, Hebel Jabalim. Es la palabra que encontramos ahí, Hebel Jabalim. No sé cuántos de ustedes en este momento están preparando café en su casa. ¿Están preparando café o quizás preparando la cena? Eh, Probablemente no se vea mucho el Hebel, con H, hermano, con H se escribe Hebel. Probablemente ah, en nuestro mundo moderno, al hacer hervir el agua en la olla o en la tetera, que sería mejor, hay unas teteritas con el piquito que silba cuando ya está hirviendo el agua, ¿no es cierto? Y ahí uno puede ver cómo se dispara el humo que sale por la tetera. Ahora, Salomón, por supuesto, él no tiene una tetera con un piquito que silba. Salomón tampoco tiene una cocina de último modelo. Ni siquiera las cocinas que tenemos, él las tiene. En su tiempo no eran estas la cocina. Probablemente estamos hablando de cocinas a manera de cocinas a leña. No existía cocinar a gas ni a corriente, ¿de acuerdo? Pero era un hombre sabio que muchas de las cosas que iban a su alrededor rápidamente las estaba reflexionando. Y quizás, hermanos, viene aquí cuando él está mirando en la cocina probablemente cómo sale el humo de la olla que está hirviendo y desaparece. Sale el humo y desaparece. Sale el humo y desaparece. ¿Y dónde está ese humo ahora? ¿Dónde encuentro? No se puede encontrar ese humo. Desaparece, se va. Estuvo un momentito en el que sale cuando uno está cocinando y desaparece. Quizás también se inspiró viendo la neblina que se levanta, sobre todo en las mañanitas, ¿no es cierto? Y luego desaparece. ¿Dónde está? No sabemos. Eso en hebreo se llama Hebel. Hebel. Y él pensó, la vida de un joven es así. Y muchas de las cosas que hace son así. Y sí, cierto, hermanos. Por ejemplo, ¿cuántos aquí que estamos estudiando juntos, en algún momento de nuestra vida nos miramos en el espejo y nos vimos que nuestro rostro y todo bastante joven y lleno de vida, ¿no es cierto? ¿Y cuántos ya nos miramos en el espejo y decimos, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se pasó mi juventud? Tan rápido como el humo. Entonces, Hebel Jabalim es ese momento, ese espacio, esas etapas, sobre todo la etapa de un joven que pasa tan rápido. Somos jóvenes, creo yo, quizás desde los 14 años hasta los 30, 35 o 40, para ser más misericordiosos. Pero 45, 50, ya estamos entrando a ser candidatos de la tercera edad. Y no es que alguien la estipuló así, simplemente la misma vida, todo nos empieza a ya resultar de una manera diferente. Ya no tenemos las mismas fuerzas. Buscamos trabajo y nos damos cuenta que la gente quiere de 25 años. No quieren de más. Entonces uno se da cuenta, wow, mi juventud se fue, ya se fue. Oiga, pero no tuve tiempo de ir a la reunión de jóvenes. Olvídese de eso, ya no puede ir usted, ya pasó su tiempo. Cuando tenía 20 años, 18 años, tenía que haber ido ahí. Pero ya no es, usted no va a ir a los 40 años a la reunión de jóvenes en la iglesia, va a incomodar a todos los demás. Tiene que buscar una reunión de jóvenes mayorcitos, pues, jóvenes adultos. Y a eso, hermanos, le dio el sentido de vanidad, de vanidades. Entonces, del todo no es correcto
usar a la luz de Eclesiastés la palabra vanidad para decir que alguien es vanidoso. Del todo no es correcto. Si alguien se viste de una manera, ese es un vanidoso y Eclesiastés lo condena. No, no, no. Si alguien toma mucho tiempo en el cuidado de su rostro, su cuerpo, esa es una vanidosa y Eclesiastés lo condena. No, no, no. De eso no está hablando Salomón. Salomón está hablando de vanidad, Hebel, Jabalim, vanidad de vanidades en el sentido de que todo pasa muy rápido, que es efímero, desaparece y no se puede detener, no se puede parar, porque es el ritmo, es el decurso de la vida. Así está hecho todo. Todos pasan por ahí. Un momento son jóvenes, la flor de la vida, ¿y qué pasó? Ya pasó ese tiempo. Hebel Jabalim, vanidad de vanidades. Entonces, teniendo eso, hermanos, encontramos pues que el aliento o vapor es ese que llama Hebel, vanidad. En sentido figurado, indica aquello que no tiene valor, que se va tan rápido. En Eclesiastés, entonces, la vida vivida fuera del plan de Dios es Hebel, sin propósito, sin sentido. Hebel Jabalín equivale a decir sumamente vano, lo más vano. Según se lee en los versos dentro del libro, el autor califica de sumamente vano a todo. ¿Y qué es ese todo? Es todo lo que acontece. En otras palabras, se refiere a la vida que transcurre debajo del sol. Quizás uno esté pensando, sí, pero Salomón se debe estar refiriendo a todo lo que es que uno hace y sin tener la satisfacción con Dios. Está andando mal, sin Dios, ¿no es cierto? Y por eso es todo sin sentido, porque la versión internacional lo llama sin sentido en lugar de vanidad. En un sentido, hermanos, sí, vivir la vida sin Dios, sin Cristo, por supuesto es una pérdida. Y eso está bien, pero también tenemos que aceptar que en la realidad de la vida hay muchas cosas que no pueden parar y siguen simplemente una agenda propia de cómo debe ir un orden. Y muchas de esas cosas de verdad son como un sinsentido, son como vanidad. Muchas de las cosas que se hacen aquí en la tierra. No es para decepcionarse o frustrarse al ver eso, que así va, pero sí es bueno aceptar que es así, que es así. Por ejemplo, a los que son papás y tienen hijos pequeños, ¿no es cierto? Y ya están prontitos entrando a la adolescencia y usted quiere que ya no sigan creciendo más. Es un sinsentido, no puede. Tienen que crecer. Y quizás ya tiene hijos mayorcitos y los quiere tener siempre con usted. Sabe que los va a hacer daño, por ejemplo. Tienen que irse. Todos nos fuimos. Todos salimos de casa para realizarnos. Si no, no se puede uno realizar. Entonces, algo que nos cuesta como padres, ¿no es cierto? Y ni le diga a la mamá, porque la mamá se viene encima. La mamá dice, no, mi hijo se queda, más todavía si es varón, no, mi hijo se queda conmigo toda la vida. Incluso si el Señor nos permite estar juntos en el cielo, me voy con mi hijito al cielo. Así se piensa, ¿no es cierto? Pero no mide la mamá que ese hijo va a sufrir a su lado cuando ya es adulto. Necesita realizarse. Todos los seres humanos, por ejemplo, estamos hechos para vivir así, para realizarnos, para independizarnos. Y ahí viene precisamente el sinsentido. ¿Por qué tiene que ser así? No lo podemos explicar, simplemente es así. Uno tiene que, no hay de otra. Entonces, así van a haber cosas, hermanos. Igual con la comida, incluso hasta comer, dice Salomón, sin sentido. Sin sentido. Lo disfrutas, vas, lo pasas bonito, muy bien. De ahí vuelves a la realidad. ¿Y qué? ¿Y qué con esto? Entonces, tengamos esos dos lados. Por uno es la realidad de la vida y por el otro, sin Cristo y sin Dios, mucho peor la situación. Se repite debajo del sol. Las cosas que se hacen debajo del sol. Esta frase, según Salomón,
se refiere al mundo de los vivientes, debajo del sol, es decir, todo lo que acontece aquí en la tierra. Entonces, el libro afirma que si no hay vida más allá de la vida que se observa debajo del sol, por supuesto, todo es sin propósito. El libro termina precisamente sugiriendo dos cosas importantísimas: que habrá vida con Dios. El capítulo 12, versículo 7, habrá vida con Dios por encima del sol, diríamos así, y que habrá un juicio también. 12:14. Corrige Salomón la idea equivocada de que entonces puro materialismo, vivamos como querramos aquí porque no hay nada más allá. Y él dice, no, habrá juicio después. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una pregunta que de verdad ha llevado a muchos, ¿no es cierto?, a filosofar, a pensar al respecto. Una pregunta muy, muy importante, ¿no? ¿Qué provecho saca el hombre afanándose debajo del sol? Trabaja duro uno, ¿no es cierto? Hace varias cosas aquí. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Tal pregunta es repetida varias veces en el 2:22, en el 3:9, en el 5:11, en el 5:16, en el 6:8, en el 6:11, por ejemplo. Y esta interrogante plantea la motivación que tuvo el autor para dedicarse a investigar acerca del provecho de aquello que se dedica o a que se dedica el hombre. La motivación, hermanos. Muy bien, ya hablamos sobre el título de Eclesiastés, ¿no? La Septuaginta le puso este nombre y ya lo expliqué, creo yo, de manera muy extensa. El autor es Salomón, rey de Israel. En el 1 se identifica como hijo de David, en el 1:1, rey en Jerusalén. En todo el libro se tiene suficientes evidencias que apuntan a Salomón como el autor de Eclesiastés. Es muy probable que Salomón haya escrito este libro en sus últimos años, quizás no más del 931 a.C., con la intención de advertir a los jóvenes de su reino sin omitir a otros, ¿no? Que evitaran caminar en la vida sin Dios. Les exhortó a vivir por la sabiduría revelada de Dios. Entonces, Eclesiastés tiene el propósito de convencer a los hombres de la inutilidad de toda perspectiva o punto de vista que no esté situada por encima del horizonte del hombre mismo. Pronuncia el veredicto, vanidad de vanidades, sobre cualquier filosofía de la vida que considere al mundo creado y al placer humano como un fin en sí mismos. Eso es lo que hace Salomón, muy importante, queridos hermanos, en este sentido. Y noten ustedes, antes de que los griegos empezaran ya con la filosofía, encontramos ahí a Salomón haciendo reflexiones profundas sobre la filosofía de la vida. Entonces, todo aquello que solamente apunta a la humanidad y se queda con esa perspectiva es sin sentido, inútil. Hay un propósito mayor por el cual se deben hacer todas las cosas, dice Salomón, y aquí ubica al Señor. Teología de Eclesiastés, esta está sujeta a la experiencia de Salomón, por supuesto. Sobre esa base, Salomón está diciendo muchas cosas porque hemos dicho, una de las cosas principales es advertir, ¿no es cierto? Entonces su enseñanza va por ese camino. Advertir, hermanos. Eclesiastés representa entonces la dolorosa autobiografía de Salomón, por supuesto, quien durante gran parte de su vida despreció las bendiciones de Dios en su placer personal, en lugar de buscar la gloria de Dios. Por eso la palabra clave, vanidad. Con esto expresa el intento fútil por estar satisfecho de manera independiente de Dios. Todas las metas y las ambiciones terrenales
cuando son buscadas como fin en sí mismas, a lo maquiavélico, únicamente producen vacío. No necesita experimentar usted tal cosa. Nada más lea un poquito sobre personas que ya pasaron por ahí y volverá al mismo punto de Salomón. Un vacío. Salomón es el Cogelet, el predicador. Aparece 6 veces dentro de Eclesiastés. La palabra quiere decir aquel que habla a la congregación. La idea es que Salomón está enseñando a la congregación por medio de su libro donde declara proverbios. Lo hace como un maestro, hermanos, y es espectacular, es un buen maestro. Similar a Moisés cuando enseñaba al Israel antiguo en Deuteronomio 33:4. Probablemente de ahí lo copió. Entonces, dicho predicador tuvo mucho que enseñar con su sabiduría y con su vida misma. El tono de las advertencias están marcadas por estos dos elementos entonces. Ahora bien, todo Eclesiastés se desarrolla dentro de un marco dominantemente teológico. El punto de vista que tiene Salomón en todo lo que quiere relacionar su historia, su experiencia, con la advertencia que quiere dejar claro en sus enseñanzas, ojo, todo esto está sobre la base de hablar de Dios, de que Dios es muy importante. Por eso encontraremos, acuérdate de tu Creador a tiempo, hazlo. No tiene sentido que te acuerdes de Él cuando ya estás a un paso para la tumba. Cuando estés en tu juventud, acuérdate de tu Creador. Ese es el secreto para todo, dice Salomón. Teológico. Entonces la palabra Dios, Elohim, se repetirá pues más de 40 veces en estos capítulos de Salomón en Eclesiastés. Y no precisa aquí el nombre Yahvé, sino Elohim. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Salomón no usó Yahvé, sino Elohim? El predicador usa dicha palabra para definir que todo lo que sucede en esta vida descansa en la soberanía de Dios. Los israelitas estaban más familiarizados con dicho término, Elohim, cuando se referían al Dios soberano, majestuoso, y que todo en la historia está bajo su control. No solían usar Yahvé para esto, sino Elohim. Y Salomón eso es lo que está haciendo. Bueno, de ahí que ellos creían en la providencia de Dios, un Dios que interviene en el decurso de la historia humana en todos los tiempos. Salomón sabe eso. Y uno dirá, pero ¿cómo lo sabe él? Nunca ha estado en una iglesia. Así es, hermanos. Estas personas sin tener una iglesia, sin tener un pastor, han trabajado muchas verdades, han construido sus vidas sobre esas verdades reveladas por Dios. Así que aquí lo que vemos es que él está consciente y cree en la intervención de Dios en la historia humana, en todos los tiempos. Es a la luz de este contexto, entonces, que se debe entender todo el desarrollo de Eclesiastés. El predicador Salomón plantea sus magistrales enseñanzas bajo este concepto, la soberanía de Dios. Es un tema importante dentro de la teología de Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Una pregunta tan importante que la hace en el 1.3, en el 2.24 y en el 3.9. Tanto trabaja. ¿Para qué? ¿Cuál es el provecho? Oiga, pero usted está haciendo una pregunta que puede desanimar a trabajar. Oiga, aunque usted se desanime de trabajar, no cambia nada. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo simplemente. Salomón está frente a su público y traslada la pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? El rey sabio enfocó una considerable porción del libro a dirigirse a este dilema. Habla bastante de eso, hermanos. La imposibilidad de descubrir tanto las operaciones internas de la creación de Dios como la providencia personal de Dios en la vida de Salomón
también fueron profundamente problemáticas para el rey, como lo fueron para Job, por ejemplo. Pero la realidad del juicio para todos, a pesar de muchos elementos desconocidos, emergió como la gran certeza. Entonces, a la luz de este juicio, no por parte de Dios, la única vida de satisfacción es la que es vivida en reconocimiento apropiado de Dios y servicio a Él. Cualquier otro tipo de vida es frustrante y sin sentido. Los temas entonces, disfruta la vida. Lo dice varias veces. Háganlo, disfruten. Pero esto de disfrutar la vida con el del juicio divino, encuentran su equilibrio en la fe. Salomón sufrió por el desequilibrio de tratar de disfrutar la vida sin considerar el temor del juicio de Dios. En efecto, hermanos, llegó a entender la importancia de la obediencia. Entonces, la fe es traducida en el libro como la obediencia. Como para Abraham lo fue igual. A partir de ahí, entonces, disfruta la vida. No es una exhortación irresponsable de decir, disfruta la vida, haz lo que quieras, pásala bien. No, no, no. Mantén el equilibrio con el juicio que Dios traerá, porque eso ayudará a entender mejor lo que es disfrutar la vida. El mensaje del predicador concluye en el énfasis de temer a Dios. Temer a Dios es como un llamamiento a la comunidad de Israel. Temer a Dios es el secreto, hermanos, para confiar y depender de un Dios soberano que controla todo el devenir de lo que sucede aquí en la tierra. Entonces, al temer a Dios, se guardará sus mandamientos, por supuesto. Eso es lo que implica, ya que esta será la mejor evidencia de temerle. El hombre o la mujer que teme a Dios pueden estar seguros que el Señor irá delante de ellos guiándoles con su divina voluntad, aun cuando no se encuentren seguros de estar en la senda correcta, aun cuando apremie una decisión que determine el rumbo o proyecto a seguir. Miremos, por ejemplo, lo que estamos explicando ahí. Si ustedes están con su Biblia, por favor, vayamos al capítulo 9. Capítulo 9. Por un momento, hermanos. Miremos el capítulo 9. Versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso es lo que él dice de manera interesante aquí, para mostrar más vale prácticamente astucia que fuerza. Está explicando todo esto. Y ahora vamos al capítulo 11, miremos en el 11, y dónde aterriza, porque ya está eso al final, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Qué tal ese consejo? ¿Usted cree que está bien? Oiga, Salomón, ¿de verdad es sabio para decir eso? ¿O usted está en contra? ¿Cómo va a decir eso a los jóvenes? Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Oiga, si yo escucho a un pastor decir eso, yo no le mando a mis hijos a escuchar a ese pastor, porque no puede decir eso a los jóvenes. Los está invitando a pecar. ¿Realmente eso está haciendo Salomón? Miren lo que dice enseguida, pero debes tener en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, queridos hermanos, Salomón no está dando un consejo malo. Lo que Salomón está diciendo es, esta edad es una edad tan bonita, la del joven, pero
vívela de la mejor manera, disfrútala de la mejor manera, pero ten en cuenta que habrá juicio. Entonces, ¿quieres ir a juicio? Piérdete. Pero si tú temes a Dios, entonces pondrás límites y sabiduría a lo que se entiende por placer y disfrutar. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál es la edad en la que se come todo rico y no hace mal? ¿No es la edad de joven? Cuando comemos en la edad de jóvenes, todo digiere rápido y bien, nos va bien y tenemos un apetito maravilloso y lo disfrutamos, lo disfrutamos. ¿Qué tal a la edad de 60? ¿Cómo va ahí? Yo me recuerdo de mi mamita. Cuando ella estaba en vida, tenía ya 70 años, la sacaba a comer, la invitaba a comer cosas caras y ricas. Que disfrute mi mamita, y estaba un poco enferma. No disfrutaba. Comía un poco, dejaba el plato y le decía, mamita, no te gusta. Y me decía, sí, hijo, pero no tengo apetito, no lo disfruto. Hay algo en mi lengua que ha hecho que pierda el sabor. O ya la diabetes, o ya la presión alta, o alguna otra enfermedad también hace que ya no sea igual. Hermanos, Salomón está hablando de todo eso. No está diciendo, oigan, vayan y pequen como quieran. No, no, no. Pero está poniendo ahí el equilibrio. Porque en la edad de joven es cuando más uno va a disfrutar. Y miren su consejo en el 12. Vamos terminando. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No sé si cuando escucha usted esto está recordando las palabras de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su abuela, cuando le está aconsejando y dice, yo ya no tengo las ganas, ya no tengo las fuerzas. Así es. Antes que lleguen los días malos y los años en que digas, no tengo contentamiento. Hermanos, cuán importantes son estos consejos de Eclesiastés para la gente joven. Debemos enseñar el libro en nuestras iglesias. Para los jóvenes, es para la juventud. Es el momento clave de recordar, de tener presente a Dios en esa edad. Y finalmente él dice, muy bien, aquí yo cierro mi prédica, dice Salomón, aquí yo cierro el discurso por el cual les he invitado todos estos días. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuán importante entonces es leer todo el libro teniendo la pauta del 12, versículo 13 y versículo 14, hermanos. Es muy importante ahí, entonces, tener en cuenta ese consejo final de Salomón. Y de ahí tendremos la otra semana ya lo que es el libro de Cantares. Muy bien, vamos a la sección de preguntas. ¿Les parece? Teníamos ya una pregunta. Un ratito, Wilson. Tendríamos aquí una pregunta de hermano Cristian en el 1.18. Voy al 1.18, hermanos, para mirar. Me podría decir la interpretación y aplicación, ¿no? El que añade conocimiento añade dolor. Ok. Lo vuelvo a leer, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. La versión internacional dice, francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Su lógica de Salomón está en el plano de que cuanto más uno tiene, es más responsable y tiene que responder a más cosas. Lamentablemente no es al revés. Entonces, si uno llega a saber, sufre, porque si ese conocimiento no da más, no hace más responsable, entonces
encontramos ahí un serio problema donde la conciencia de uno se sentirá mal. A mayor conocimiento, por ejemplo, nada más, voy a hacer un ejemplo con esto. Todos nosotros sabíamos, y a tiempo lo sabíamos, que era tan importante comer saludable. ¿Sí o no? Lo sabíamos. Y quizás estábamos bien enterados que la gaseosa es un problema para la salud. Pero hermanos, ¿cómo en el Perú no vamos a comer un pollito a la brasa con su Inca Kola helada? Eso es riquísimo. El pollo a la brasa, abundante grasa, el sodio potenciado y los aderezos, los ingredientes que tiene, ¿no es cierto? La sazón. Riquísimo. Pero dice que es potencialmente cancerígeno, hermanos. Ya, muy bien. Y meterle la Inca Kola helada a esa grasa. Imagínense qué está pasando adentro. La lengua engaña porque la lengua lo disfruta, pero adentro es el problema en nuestro estómago. Muy bien, pasan los años y uno se enferma, hasta puede adquirir cáncer y sabe, se le dice, esto fue por esto, por lo otro, probablemente, y uno dice, yo sabía, yo sabía. Entonces, mire, hermano, un ejemplo hago con esto, hermano Cristian, cómo el conocimiento trae dolor, porque sabiendo he hecho y no he generado ningún cambio con la información que yo tenía. Por ejemplo, ahí en Lima, ¿a quién no le gusta su desayunito al paso de quinoa caliente con su pan con lomo temprano? Pero ¿en qué vasito le venden? En un vaso de plástico o en una botella. Yo pienso que en el futuro, hermanos, nos van a ver en video a todos nosotros que comemos así, probablemente otras generaciones, y van a decir, mira lo que hacían, cómo se envenenaban con el compuesto del plástico. Prácticamente comían veneno en ese tiempo la gente, porque el caliente descompone el plástico. Y eso nos comemos. Aquí es peor en Guatemala. Aquí te dan, uno ve los tacos que preparan en grandes ollas y todo eso para que no se enfríe lo envuelven con bolsa negra. Y de ahí te van sacando la carne, de ahí te van sirviendo. Potentemente destructivo para la salud. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Pueden haber otras más, hermano Cristian, en la que el conocimiento, sabiendo, no hicimos, está ahí y generará pues los problemas, como también en temas de justicia. No hablamos a tiempo. En temas de la iglesia misma, no hablamos nada. O sabíamos del esposo, de la hermana, y no entramos a tallar a tiempo. Y entre otras cosas más, conocimiento. Hasta dónde el responsable de la bomba, ¿no es cierto?, que se aplicó a Nagasaki y Hiroshima, toda su vida se sintió con la carga de conciencia, porque él empezó a inventar todo esto, trabajó todo esto y a dónde llegó a parar. Entonces ahí va. Lo que dice Salomón es muy cierto, hermanos. Adelante, Wilson. Bien, pastor, y todos los hermanos que nos escuchan, quería nuevamente saludarles. Muy buenas noches, Mucho en el gusto, nombre buenas de nuestro noches. Cristo. Bien, solamente mi pedido sería, pastor, o mi inquietud mía, Ujú. desde la perspectiva judía, el libro de Eclesiastés, ¿cómo nosotros podemos eh, explicar a la congregación o predicar a la congregación, pastor? Nada más sería mi pedido. Ujú. Sí, ahí lo que haríamos es, para poder predicar a la iglesia, yo creo que hay que ir por partes, es decir, agarrar porciones pequeñas y en base a esas porciones pequeñas, ir dando las lecciones para la iglesia. No creo que ayude mucho agarrar porciones grandes. Y en ese sentido, la predicación expositiva, que yo creo que es una de las mejores para la iglesia, la edificará mejor. También Wilson ayudará mucho tener un comentario o más de uno sobre Eclesiastés para ir enfocando un poco mejor el mensaje.
porque el comentario nos va a ayudar a trabajar partes donde uno dice, pero ¿qué significa esto que está diciendo? Pareciera que no es. El comentario nos va a ayudar a ver mejor por qué está diciendo esto y conectado con qué está haciendo. De plano, si nosotros leemos el libro de Eclesiastés, solamente Eclesiastés 10 veces, 20 veces, 30 veces los 12 capítulos, tendremos una comprensión mucho mejor, porque cuando estamos leyendo algo en el 11 o en el 9, diremos, pero de esto él habló en el 2, él habló en el 3, lo vamos a relacionar. Muy bien, hermana o hermano iPhone, porque no sé cuál es su nombre, ¿no es cierto? Adelante. Mil disculpas, se me olvida siempre No te cambiarlo. preocupes. El nombre. ¿Cómo te llamas? Roseni Suárez. Ok, Roseni, bienvenida. Con gusto, ahora sí sabemos ya el nombre. Ajá. No te preocupes. Gracias, profe. Siempre No lo te cambio, preocupes. pero no empezando. No te preocupes, Una sino que pregunta. no sabría cómo Una- darte el lugar si no digo el iPhone, ¿no? Porque adelante, ajá. Ujú. Sí. Profesor, mire, una pregunta. Cuando, Sí. cuando usted explicó que había una parte donde Salomón lo que quería ya va, hijo, la búsqueda por una vida con significado. Y yo cuando leí el 3 capítulo 3 ya fue lo dijo, Donde sí, dice todo capítulo tiene su 3 tiempo. Ajá. 11 no, ajá, Ajá. todo lo dice hermoso a su tiempo. Y ha Ujú, puesto eternidad en el corazón, la eternidad es el ujú, mismo. Entonces, por eso es que las personas, todo ser humano tiene la necesidad de bueno, no una religión, pero una divinidad, ¿cierto? ujú. Y ahí está la búsqueda del significado de la vida, porque Sí. Dios sembró la eternidad, que es Él mismo, Ujú. en nuestros corazones, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Algo así? Sí, Ok, por ok. supuesto. Sí, estás en toda tu razón porque deja claro Salomón que hay un sentido que marca hacia adelante todo lo que uno puede hacer. Lo voy a leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y eso debe darle tranquilidad al ser humano. La búsqueda de eso le generará fastidio, porque no va a ser posible comprender todo de Dios y todo lo que ha puesto en el corazón. Hermanos, deben saber que la Biblia habla de Dios, pero no significa que hable todo absolutamente de Dios. ¿De acuerdo? Es decir, hay muchas cosas de Dios que no están aquí en la Biblia, no están reveladas aquí. Él es mucho más de lo que la Biblia dice, pero lo que la Biblia dice acerca de Él es suficiente para nosotros. Por ejemplo, el ser humano en Dios encuentra la realización completa, encuentra el contentamiento, encuentra la paz, el gozo completo. En ese sentido, no es un sinsentido, es el verdadero sentido. Me dejo entender, pero no está configurado el ser humano para que se sienta bien recién comprendiendo toda la eternidad o comprendiendo todo acerca de Dios. Hay mucho más, por si acaso, que no está revelado aquí. Los ángeles, el mundo de los ángeles, por ejemplo, ¿cuánto habla la Biblia de los ángeles? No habla mucho. Y hay bastante en el mundo Ujú. angelical. Adelante, hermana. Muchas, Ajá. muchas gracias, hermano. Con Y mucho una gusto. última Ajá. pregunta. Sí, sí, sí. Que todo el mundo, cuando habla del matrimonio, sacan este versículo que dice el de cordón de tres dobleces, capítulo Ajá. 4, versículo Ajá. 13. Sí. Ciertamente es así como he escuchado de muchos pastores que se trata de Dios, la pareja y Dios. Ujú. Sí, porque desde Génesis capítulo 12, perdón, desde Génesis capítulo 2, versículo 24, el texto deja ver que hay un pacto, hay una relación muy fuerte en la relación de varón y mujer con Dios. Ahí hay una palabrita hebrea cuando dice, y los dos se funden en un solo ser, llegan a ser una sola carne. La palabra una en hebreo es ejat, y es la misma palabra que se usa cuando hablamos de Dios trino.
cuando hablamos de Dios, en que es Dios único y uno, pero revelado en tres personas. El griego usa el ejad con la palabrita gen, así lo llama gen. Cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos, uno, ahí usa gen, que está viniendo del ejad. Entonces, yo creo que sí hay una fuerte relación de tres y no de dos. Es decir, ese ejad está tanto en él y ella, pero él y ella dependen de un ejad mayor, de una unión mayor que es Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a alimentar ese amor? ¿Quién es el que va a poner la gracia y el perdón todo el tiempo? Va a ser Dios. Dios fuera del matrimonio es como Dios fuera de la creación. Dios fuera del matrimonio es como Dios fuera de la sociedad. Y estamos viviendo nosotros las experiencias más tristes de una sociedad que va echando a Dios de su historia. Entonces sí, hermana, por eso se usa aquí para hacerlo un poco más claro. Aquí hay una relación muy fuerte entre Dios y la pareja. El matrimonio es de tres y no de dos, pero entiéndanme bien lo que estamos diciendo, ¿no? Ese tercero es Dios. No vayan a ponerlo en otra forma. Ujú. Muy bien, hermanos. ¿Hay alguna otra pregunta quizás? ¿O no? Unos minutitos si hay alguna pregunta y el lunes vamos a hablar de cantares, ¿de acuerdo? Vamos a explicar de qué se trata este libro y cómo podemos interpretarla mejor. Ujú. Mi hermano, yo tenía una pregunta así, Sí. un poquito escueta, mi hermano. Eh, lo Ujú. que todavía no entiendo, porque hay unos teólogos, eruditos bíblicos, eh, con respecto a este libro que ellos aseveran de que no fue escrito por Salomón. Yo personalmente creo que sí fue Ujú. escrito por Salomón, pero los argumentos que ellos presentan Ujú. considero yo que son bastante débiles. No sé, mi Ujú. hermano, en qué exactamente se basan para decir que no fue escrito por Salomón. Ujú. Uno de ellos, de los argumentos, es que nunca menciona el nombre de Salomón directamente, pero sí lo menciona implícitamente, como usted lo mencionó, ¿no? No sé si es que tienen algún otro solimento o textos extra bíblicos que fundamenten esta teoría o es Ujú. meramente especulativa. Eso sería mi pregunta, mi hermano. Muchas gracias. Yo creo que queda en lo especulativo. Obviamente no está el nombre Salomón, sino hijo de David, rey en Jerusalén. Pero ningún otro hijo de David fue rey en Jerusalén. Ese es un dato importante. A ver, Adonías no fue rey en Israel, en Jerusalén. Absalón quiso serlo, pero intentó sublevar, pero no logró resultados. Y así que tenemos solamente a Salomón. No podría referirse a Roboam. Es más, ni siquiera tenemos datos de que Roboam, el nieto de David, hijo de Salomón, haya escrito algo por lo menos. El joven fue muy malcriado, muy prepotente, muy arrogante, así que en él no había ni siquiera la idea de escribir. En nada se parece a su papá. Entonces, esas referencias y preguntas, aunque no diga el nombre, nos lleva a pensar Salomón. Una de las cosas, sí, Melvin, bien difícil de resolver es esto lo que voy a explicar. Bien difícil de resolver. Pero no por eso ponemos en duda la paternidad literaria de Salomón, porque tenemos más evidencias que apunten a él. Pero esta es una de las cosas serias, hermanos. Ah, ¿cómo, cómo precisar a la luz de aquel Salomón descarriado, diríamos, o a la luz de la apostasía de Salomón, porque se perdió, bastante se perdió el tipo, hizo cosas que no se debe hacer? ¿Cómo ver ese espacio de su historia para poner aquí a Eclesiastés? Porque se tiene que Proverbios él lo escribió en su vejez. Entonces, ¿en qué momento escribió Eclesiastés? Entonces vamos a encontrar en algunas investigaciones, lo tuvo que haber hecho siendo joven, antes de su caída, pero no calzaría. O sea, no sería lógico si en este libro él habla de su caída, habla de su experiencia sin Dios, habla de su vida sin Dios. ¿No es cierto? Entonces,
¿Cuándo lo escribió? En su vejez. Debe haber sido en su vejez. Y yo postulé aquí con ustedes en su vejez. Pero ¿y Proverbios también lo hizo en su vejez? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar? Ahora recordemos que Proverbios no es un material de un sentado. Nosotros vemos que Proverbios, cuando les enseñé Proverbios, vimos en algunas él compuso y trajo sus proverbios, porque hay muchos más proverbios que él no pone ahí. Es una partecita de sus composiciones de proverbios. Él ha hecho más proverbios que no están en nuestra Biblia. Y recordemos que no solo compuso, sino también recopiló varios otros proverbios de otros que hicieron y dichos importantes o quizás los mejoró. ¿Y por qué no pensar que lo haya hecho en su vejez, quizás de la mano con Eclesiastés? Sí, pero dice la crítica, ¿no habría por lo menos algún tipo de relación entre Proverbios y Eclesiastés si vienen del mismo tiempo o por lo menos una diferencia mínima en el tiempo en su vejez? Hay temas muy similares en Eclesiastés y Proverbios. Por ejemplo, el temor de Dios que está en Proverbios está en Eclesiastés de una manera clarísima. Él pone precisamente el temor de Dios, porque dice el fin de todo el discurso es que el ser humano tema a Dios y se aparte del mal. Eso es el fin último. Lo que decían los griegos años más tarde, el fin último de la vida, ¿cuál es? Salomón lo dijo antes, el fin último de la vida, señores, es temer a Dios y apartarse del mal. Ese es el fin de todo, esa es la regla, el termómetro, eso regula todo en la vida. Ahora, no necesariamente debemos pensar a la luz de la crítica de que Salomón pues recién está razonando sobre tópicos importantes. Lo podría haber visto Melvin desde su juventud y recién dada la ocasión en su vejez trajo todo eso para componerla. Y nosotros sabemos también de que los escritores, por ejemplo, Mario Vargas Llosa en el Perú, por ejemplo, no siempre corren la idea en todos sus libros, la misma idea. Tratan incluso en algunos de mejorar una cosa u otra y hasta ni mencionar la otra, sino simplemente mostrar que aquí está con otro tópico y está desarrollando ese tópico, por ejemplo. En autores que leemos, a veces se ve que su primer libro fue mucho mejor que el último que escribió, porque en el último se perdió por completo el autor haciendo cosas que no debe. Entonces, todo eso podría ayudar a resolver de que la crítica solamente está diciendo algo en base a que algo no calza en el tiempo. ¿Cómo podría venir esto de la etapa juvenil de Salomón? Porque la crítica piensa que él escribió esto siendo joven. No, no puede haberlo hecho siendo joven porque tenemos que sobre la base de su experiencia, él lo dice, yo no le negué a mis ojos ni a mi placer, yo hice todo lo que quise. Eso deja ver que está hablando en tiempo pasado, después de haber vivido muchas cosas. Entonces, sí, Melvin, sin duda, es de Salomón, no hay por qué dudar ahí con la crítica que propone quizás algo diferente, ¿no? Muy bien, hermanos, nos vamos a quedar por aquí. Gracias por su tiempo, por sus palabras. Yo me voy uniendo a otro curso que tengo. Que el Señor les bendiga y gracias de verdad que el Señor esté bendiciendo esto y el próximo lunes estaremos hablando de cantares. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Hasta luego.